Hola a todos, hoy vamos a hacer estos charms para pulsera usando una masa elástica casera o foamy moldeable. Para hacerla vamos a usar materiales muy sencillos que tenemos en casa. Vamos a usar champú, vamos a usar harina o maicena o harina de maíz, ya veréis, vamos a hacer las dos cosas, y con cola blanca y sin cola blanca. Vamos a hacer esos experimentos. Entonces lo primero es echar champú y la primera masa que vamos a probar es con harina, solo champú y harina. Bueno, pues una vez que ponemos el champú con la harina empezamos a remover y veis, va cogiendo la harina el champú y va espesando. Así poco a poco hasta que la masa podemos tocarla, porque si la tocamos muy pronto está muy pegosa, muy pegajosa. Y una vez que podemos pegarla, pues la amasamos hasta que no se pegue del todo en las manos. Ya digo, con harina, ya veremos que luego no pasa lo mismo con la maicena, es más difícil de trabajar, ¿vale? Entonces, si insistís, vais incorporando harina y seguís amasando, conseguís una masa. Esta masa la vamos a dejar reposar porque de momento es una masa, como diría, como un poco granulada. Daos cuenta que la harina tiene gluten y el gluten tiene que actuar y hacer la masa más elástica. Entonces lo que hacemos es guardarla en un film transparente, en un plástico de cocina. Bien, vamos con la segunda masa en la que vamos a usar harina de maíz. Hacemos lo mismo, solamente champú y harina de maíz. Bien, pues la diferencia con la primera es que esta masa desde el principio es muchísimo más maleable, ¿veis? Y más elástica. No es muy elástica, pero es mucho más. Es una masa más para usar en el momento. Y por último vamos a probar la harina y la harina de maíz con cola blanca, es decir, champú, cola blanca y harina de maíz. Bueno, pues ponemos más o menos la misma cantidad de champú que de cola blanca. No lo he hecho con cola transparente, con pegamento transparente, pero seguro que también se puede hacer, ¿eh? Lo que se trata es que quede una sustancia más pegajosa, que quede más unida. Bien, entonces empezamos a incorporar harina y vamos mezclando, igual que hacíamos cuando no teníamos la cola blanca, el pegamento blanco. Entonces, ¿veis? Así, y cuando vamos a amasarla, vemos que se pega muchísimo más que sin pegamento, lógico. Bueno, pues seguir insistiendo, seguir incorporando harina y el resultado final volvemos a hacer lo mismo que con el primero. Lo vamos a dejar reposar para que la harina suelte gluten. Bien, ahora la otra masa la vamos a hacer igual, pero con la maicena. Pues ya deciros que esta masa me encanta a corto plazo, me encanta para usar ya. No me gusta para usar pasado un tiempo, ya veremos. Fijaros qué maravilla, ¿eh? Cómo es de elástica. Es tipo slime. Es una masa slime. Lo bueno y lo malo de esta masa es que se trabaja bien en plano. He hecho pruebas también trabajando, como veremos, haciendo cosas como de más volumen y no es tan fácil. Hemos dejado, por otra parte, la masa con harina reposar y fijaros, al cabo de un par de horas está muchísimo más elástica. No llega a ser la masa con maicena, pero nos vale. Pues yo para el proyecto de hoy voy a usar la masa con maicena y pegamento. Como veis es mucho más blanca que la que lleva harina, pero aún así yo la voy a colorear porque quiero hacer emojis. Entonces la voy a colorear usando pintura acrílica amarilla. Voy echando pintura poco a poco. Daros cuenta que a la vez que echamos pintura la masa se va quedando otra vez más pegada porque es echar agua dentro de la masa. Entonces lo que puedo hacer en este caso es echar un poquito más de maicena si lo considero oportuno. También puedo echar la pintura cuando pongo el pegamento y el champú, si preferís. Bien. Ahora, ¿veis? La masa queda elástica y yo lo primero que he hecho ha sido hacer como un pollito para ver la consistencia de la masa en figuras más grandecitas, porque los charms de nuestra pulsera lo único que tenemos que hacer son bolitas y espachurrarlas, y como son bastante planos, lo normal es que la masa nos sirva. Bueno, he de decir que esta masa no se parece demasiado al foamy moldeable, aunque sí como textura y sí como elasticidad, y me permite moldear, como estamos viendo, pues cosas así planitas. Queda muy bien y tiene otra ventaja y es que no pesa, entonces la puedo poner en un montón de manualidades. Pesa como la mitad de la plastilina y la mitad del Play-Doh. Bueno, fijaros, lo que estoy haciendo es cortar un clip para hacer arandelas y poner en mis charms, en mis colgantes de pulsera, para que pueda luego colgarlos de una pulsera, de una cadena. Además son bastante resistentes, como luego veremos si los pintamos con esmalte. Bueno, pues he hecho unos más grandes y otros más pequeñitos. Los pequeñitos los voy a usar para la pulsera y los grandes para pendientes. También he hecho un donut, ¿veis? Hay un problemilla y es que si echáis mucha maicena o no la cantidad exacta como me ha pasado a mí, sale alguna grietita.
Pero bueno, no pasa nada porque cuando los pintemos, ¿veis? Como ahora que les estamos echando esmalte transparente, pues esas grietas se disimulan. No en todos han salido, ¿eh? Entonces voy a dar 2 capas de esmalte transparente en cada uno. Por delante y por detrás, por supuesto. 2 capas, porque la primera es como que se absorbe. Y ahora vamos a revisar qué ha pasado. Han pasado ya 4 días con las distintas masas que habíamos hecho. Pues veis, las de maicena, que son estas dos, las de harina de maíz, se resquebrajan mucho, han perdido elasticidad. Y las de harina no han perdido elasticidad, al revés, pegan un poco, es bueno ponerse ahora un poco más de harina para trabajarlas. Lo único que han hecho es perder más el color, se han vuelto más marrones, pero si las amasáis vuelven a quedar un poco como blanquecinas. Desde luego aguantan, ¿eh? Ah, no lo he dicho, y el olor es fantástico de esta masa, porque claro, el champú huele bien en general, ¿eh? Entonces, fijaros, es una masa muy cómoda para hacer en un momento dado con los niños o con amigos, en fin. Os va a gustar, ¿eh? Os va a gustar, os recomiendo que la probéis. Bueno, pues vamos a acabar nuestros emojis. Después de darle las capas de esmalte, los pinto con rotulador permanente. Si lo hacéis al revés, tiene que ser muy bueno el rotulador, fijaros, estos son Sharpies, y si los pinto antes de poner el esmalte, se mueve la pintura. Fijaros cómo me han quedado de chulos, ¿eh? Pues no tengo más que ponerlos en una cadena. Los puedo usar también para llaveros, para lo que queráis. Los pongo en una cadena y los voy a pintar por delante y por detrás. Pues fijaros qué fácil y qué chula nos ha quedado la pulsera. Pues si os gusta este vídeo, darle un like muy fuerte y decidme en comentarios si habéis hecho la masa o la vais a hacer. Nos vemos en el siguiente tutorial.